Bueno, ya está grabando, correcto, muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Fray Restrepo, yo soy docente en lengua castellana y literatura del Colegio Confandi ubicado en el municipio de Tuluá, específicamente en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Bien, hoy les vengo a socializar de manera sucinta la investigación que he realizado alrededor del posgrado y la maestría que estoy realizando en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. Dicha investigación se titula Estimulación de la expresión oral formal a través del comentario de texto literario. La situación problemática, a grosso modo, gira alrededor de la pena y la timidez que sienten los estudiantes al hablar en público, de ese uso de un léxico inapropiado, léxico coloquial a raíz de sus reuniones coloquiales con sus compañeros, donde se ve este tipo de lenguaje, donde hay un argot quizá, entonces no denotan formalidad cuando se les pide en un proceso, digamos, en un momento académico formal. La otra problemática gira alrededor de la mala, quizá por llamarla así, o por la falta de cuidado y atención al momento de construir estrategias didácticas o de intervención, ya que a veces desligamos de la malla, fracturamos contenidos con competencias y esto los estudiantes lo sienten al momento de aplicar porque no ven algún proceso significativo de aprendizaje. Y lo último esa última problemática hace referencia a ese desmérito o a ese relego de la expresión oral que le han dado actualmente las instituciones educativas y muchos docentes a raíz de ello, porque para el Estado y para las instituciones quizás más importante prestar atención a el fortalecimiento de competencias para que los estudiantes de grado 11 avalen o obtengan un muy buen porcentaje en las pruebas de estado IFES y asimismo, como el IFES no evalúa expresión oral, pues la expresión oral se relega o se le da menos mérito que las otras competencias, por ejemplo, de lectura crítica o de escritura como tal. Bien, el estado del arte se divide en cinco categorías que dan como resultado de la revisión sistemática. La revisión sistemática se dio con 25 investigaciones, 15 de ellas atienden a la estimulación o fortalecimiento en su efecto de la expresión oral y las otras 9 atienden a el comentario de texto, algunos filosófico, otros literario, pero van encaminados por el mismo, digamos, por la misma línea. Dicho estado del arte se planteó desde dos líneas investigativas. La primera fue la expresión oral y como les decía ahora, la segunda comentario de texto. ¿Por qué comentario de texto? Porque en este caso la escritura va en función de la expresión oral. La escritura de ese comentario de texto o la toma de apuntes sobre él me da a mí la certeza de que va a haber una organización y una estructuración para que el estudiante al momento de exponer su idea o tener su intervención frente al comentario oral de texto literario tenga claridad o total claridad de lo que se va a decir. Bien, ya más adelante les explicaré qué estrategias se trabajaron para contrarrestar la pena, la timidez, las inseguridades. Bien, eh, planteamos allí, de acuerdo con esta quinta categoría, el estado del arte respondió a dos preguntas. Las dos de ellas son las que están a mano izquierda y quedaron otras tres sin responder que se van a solucionar al final de esta presentación. El objetivo general, bueno, mientras yo les explico, pueden ir allí ustedes si gustan, leyendo un poco lo que les presento allí. Este objetivo general dice, estimular la expresión oral formal a través de un comentario de texto literario sobre la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estos objetivos específicos giran de forma sistemática, ¿sí? De forma procesal para poder llegar al objetivo general. Lo que se quiso allí a grandes rasgos con los objetivos específicos fue analizar bien, de acuerdo con encuestas o evidencias, ciertos instrumentos creíbles, concretos, cuál era esa problemática y cuál era esa necesidad que había frente a la expresión oral. De allí poder plantear una secuencia didáctica que de acuerdo con lo que vimos ahora, como una de las categorías, de hecho fue la primera, una de las categorías que nos dejó como resultado el estado del arte fueron estrategias lúdicas. Alrededor de esto se planteó toda la intervención didáctica y en otras palabras, para poder que exista lúdica o un aprendizaje significativo debe existir motivación. Por eso parte de esas estrategias radicaron alrededor de juego de roles,
teatro, creación de noticieros, secuencias radiales y como lo manifestaban algunos teóricos allí como Cobos y Navarro, estimula la expresión oral con el mismo discurso oral formal, con tintes argumentativos o críticos. Si bien lo argumentativo o crítico ha de servir mucho acá, porque vamos a leer una obra para criticar, se enfoca bastante esa investigación de Cobos, esas investigaciones de Cobos y Navarro que nos han aportado muy buenas bases. Bien, luego de diseñar la estrategia, la intención era aplicarla con tintes atractivos a la lectura crítica y a la expresión oral formal para por fin, en el último objetivo, poder evaluar la pertinencia, qué tan pertinente fue esta secuencia alrededor de la estimulación de la expresión oral formal mediante estrategias enmarcadas a través del comentario de textos literarios. La justificación se da alrededor de criterios Feiner, entre ellos tenemos lo factible, claro, la investigación logra inscribirse allí en la línea investigativa de la maestría en ciencias de la educación, dilema. Allí está lo factible, lo interesante se radica o parte de cómo se van a implementar estrategias alrededor de una obra que se llama, de Robert Louis Stevenson, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cómo plantear estrategias alrededor de esa obra para poder crear un comentario de texto literario y a raíz de esos dos elementos poder estimular expresión oral. Lo novedoso, lo novedoso se da en torno a cómo desde la lectura, porque para poder comentar hay que leer. ¿Cómo es de la lectura? Les decía ahora, puedo yo implementar una estimulación. Resulta que la novedad allí es que a los estudiantes les encanta debatir o llevar la contraria. De este modo, cuando lean una obra como la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es contemporánea a muchas situaciones y a la esencia del ser hoy en día, ellos van a poder juzgar y criticar y la obra como tal, ¿no? Con respeto y asimismo poder debatir posturas con sus compañeros. Lo ético está en la política, en darle buen manejo a la política de privacidad de datos, de acuerdo a los chicos que están participando en la investigación, y lo relevante lo arroja como resultado del estado del arte, esa necesidad, esa, digamos, obligación que hay allí que tenemos que tener en el ámbito educativo frente a la atención y el lugar que tiene que tener la expresión oral en el aula de clases y más aún estando en grado décimo o once o en la media educativa. Muy bien, el marco teórico. Allí partimos de un marco educativo, ¿sí? Los más importantes, me atrevería a decir, la Constitución Política de este marco legal de políticas educativas, la Ley General de Educación, lineamientos curriculares en su apartado 3.4, desarrollo de competencias, estándares básicos de competencias del área del lenguaje enfocados a encaminarnos como docentes, cómo evaluar ese desarrollo de competencias comunicativas, que en este caso es la oralidad. Nos vamos al marco conceptual. Hay dos conceptos, uno de ellos se divide en otros dos, tiene otras dos subcategorías, pero la primera categoría de expresión oral la define Casani, Luna y Sanz desde la autogestión y la plurigestión. La autogestión desde ese discurso monologado a un grupo de personas y desde la plurigestión como ese intercambio comunicativo de un locutor y un interlocutor o varios interlocutores se presenta allí en ese momento. Desde los elementos no verbales, que es como la subcategoría que sale a raíz de Calzamiglia y Tuzón, se clasifican la cinésica y la proxemia. Desde la cinésica podemos allí implementar o podemos evidenciar todos los movimientos que se pueden realizar en ese momento proxémico de intervención. A veces esas muletillas físicas de me rasco la cabeza, me cojo el cabello, me cruzo de manos, manos en los bolsillos. ¿Cómo está esa parte cinésica o de los aplausos también desde la parte del público allí, desde los que están presenciando? Y desde la proxemia, dependiendo el espacio en el cual yo esté, me desenvuelvo bien o no me desenvuelvo bien, cautivo desde allí o no cautivo, es decir, me puedo mover por todo mi espacio o solamente a raíz de que pueda me quedo solamente quietecito. Entonces, ¿cuál es mi dominio? ¿Cuál es mi expresión a raíz de la proxemia, a raíz de mi espacio? Y los elementos paraverbales que se destinan en dos, vocalizaciones y el tono de voz. La vocalización es debida o entre los dientes, o por el contrario, el tono de voz es muy bajo en un auditorio muy grande donde no hay micrófono, o está hablando muy duro donde solamente hay tres o cuatro personas. Importantísimo, ¿no? Comentario de texto literario. Desde Lázaro y Correa manifiestan allí que ellos perciben
el comentar de una forma muy análoga al explicar. Por ende, comentar es explicar un texto literario, pero no un texto literario en su magnitud, sino un fragmento del texto literario para poder extraer toda la esencia del fragmento. Si yo comento la obra, van a ser comentarios vagos, ¿sí? Porque no puedo entrar en materia, no puedo entrar allí en la esencia. A diferencia de que si yo comento un fragmento desde lo cultural, lo político, lo social, quizá lo contemporáneo y lo moral, va a ser mucho más fructífero. Entonces, por ello ellos parten desde un fragmento, desde la explicación y análisis de un fragmento, y no en torno a la obra, y no desde toda la obra en su totalidad. Bueno, muy bien. La metodología es cualitativa que parte de una perspectiva crítico-social y se acomoda o se encaja en un diseño de investigación, acción, participación, también conocido como IAP. Desde la perspectiva la maneja crítico-social, Jiménez y Cerón al afirmar lo siguiente: actuar para transformar la realidad. No se transforma desde el cajón, despectivamente, como a veces se pronuncia o dicen, lo digo con mucho respeto. No puedo transformar la realidad ni el universo desde una investigación que va a estar allí solamente guardadita, ¿sí? Una investigación donde no hubo actuación, ¿sí? Solamente fue describir, investigar, escribir, investigar. No, hay que participar, hay que entrar allí, colocar el dedo en la llaga, como a veces se dice, para poder mirar cuál es la problemática y atenderla. De ahí pasamos al diseño de Colás, investigación, acción, participación, y Colás plantea en concordancia con lo mencionado anteriormente que la relación entre teoría y práctica debe ser o debe realizarse ante ello una reflexión. Yo tengo mi teoría, la pongo en práctica y después de esta acción viene la reflexión. ¿Fue pertinente o no fue pertinente? ¿Atendió o no atendió la necesidad? Allí hay 4 fases que responden a los objetivos específicos ya planteados. Los resultados, bien, entre tanto, las encuestas realizadas se daban allí digamos, a comprender situaciones como las siguientes. Los docentes le dan muchísima importancia a la oralidad en sus clases. Sí, la importancia se la dan, pero no le dan la constancia a la expresión oral. Si bien aseveran y con sus actos y sus estrategias demuestran que es importante, pues lo borran un poco con la inconstancia de esta estimulación de expresión oral. Es decir, en otras palabras, que es muy poco lo que se trabaja y cuando se trabaja bien, pero cuando pasa esa estrategia, no se vuelve a trabajar en variado tiempo, cuando la oralidad pues es algo que constantemente se evidencia allí, ¿no? Es nuestro común. De hecho, el día a día, más del 60-70% de nuestro diario vivir estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que se plantea. Como conclusiones, a grandes rasgos se analizaron 3 perspectivas de acuerdo con la intervención que se realizó. Y la primera fue el análisis de los géneros del comentario de texto literario y la expresión oral formal. ¿Qué tan pertinente fue? De verdad que fue pertinente, muy pertinente diría yo, porque los chicos aprendieron a tejer desde su comentario de texto escrito, que algunos lo hacían en modo de apuntes discontinuos, a organizar y estructurar su discurso oral. Entonces hubo una unión o una congruencia allí muy grande y muy bella. La segunda línea o perspectiva que se analizó fue el análisis de la rúbrica, que se realizó, se redactó desde lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual. 4 notas con 4 formas evaluativas. Primera forma evaluativa, la evaluación entre pares, 2 estudiantes, uno evalúa al otro. La heteroevaluación, docente-estudiante. La coevaluación, se reunían en grupitos de 10 y entre ellos, entre los otros 9, debatían la nota y lo bueno y lo que podía mejorar el otro estudiante. Y por último, la autoevaluación. Finalizamos con esta conclusión que cita: estimular la expresión oral formal junto con sus elementos no verbales y paraverbales a través del comentario de texto literario parte del acto, del sentir, del contagiar o despertar aquel cimiento y pilar que antecede a todo proceso de enseñanza y aprendizaje: la motivación. La motivación fue quien hizo gala en esta investigación. Sin la motivación del docente, de los mismos compañeros, a los estudiantes, no hubiese sido próspero lo planteado allí como secuencia didáctica. Entonces, fundamental ser empáticos, respetuosos, confiar en el estudiante y no ser imperativos al momento de desarrollar o estimular una competencia, ya que, como lo decía Borges, la lectura no acepta el imperativo, tampoco el proceso de enseñanza y aprendizaje acepta imperativos.
Les agradezco. Bueno.